El gobierno anunció cambios al plan paso a paso. Desde este viernes, las fases serán 5 y tendrán 4 ejes principales. Estos dependerán de la situación sanitaria que vive el país. Las fases serán restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Las medidas se aplicarán de lunes a domingo y no de lunes a viernes. El segundo eje estará relacionado con el aforo, que variará dependiendo de si los asistentes tienen o no el pase de movilidad. El tercer eje del nuevo plan tiene relación también con el pase de movilidad, donde las autoridades señalaron que a partir del 1 de diciembre se le exigirá pase propio a los menores desde los 12 años. Y el último eje es el reforzamiento en las medidas de autocuidado, donde se seguirá insistiendo en el uso de mascarilla, distanciamiento físico y el reforzamiento de testeos. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y tomamos contacto con la capital de Estados Unidos, con Washington, porque ahí está nuestro compatriota, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, un gusto estar contigo. Igualmente, como siempre, muchas gracias. Lo del sábado es para sentir vergüenza primero, ¿no? Lo del sábado en Iquique, sí, en la Plaza Brasil. Y después... Por supuesto. Sí. ¿Cómo lo viste? Mira, no, realmente es algo que no es propio de nuestro país. Una arremetida de esa naturaleza, buscando humillar, vejar a gente pobre, gente que ha llegado con lo opuesto al país, destruyéndole sus pertenencias. Es realmente un espectáculo bochornoso, triste, que nos debe avergonzar a todos, pero que, ojo con esto, Matías, esto hay que frenarlo, esto hay que detenerlo, porque la experiencia muestra que si esto se normaliza y luego estamos ante otro incidente similar, puede pasar fácilmente a mayores. Y luego ya puede haber víctimas que sean las personas mismas y no sus bienes. Cuando tú dices esto hay que frenarlo, ¿qué se te viene a la cabeza? Primero, ¿dónde ha ocurrido algo de esto? ¿Dónde se han tomado las medidas que tú te imaginas que se debieran tomar en el gobierno de nuestro país, pero la sociedad? Porque la sociedad tiene que hacerse cargo también de procesar esto. Yo me imagino, que se le está enseñando a los colegios, a los niños, en las familias, están viendo esto con un análisis crítico, de que una cosa es tener una molestia que puede ser razonable en algún lugar donde hay una plaza tomada. Si no, aquí no es blanco o negro, pero estas no son formas de expresar molestias. Mira, yo creo que en esto, obviamente todos tenemos una responsabilidad, la sociedad civil, las iglesias, los líderes de opinión, los medios de comunicación, por supuesto, pero el liderazgo lo tiene que tomar el gobierno. Claro. Es el gobierno del presidente Piñera, el que tiene las herramientas, que tiene la posibilidad y el acceso a los micrófonos a nivel nacional para abordar esto como una cuestión de interés nacional, con una política de Estado, con el propósito de erradicar este tipo de conductas. Por supuesto que la Fiscalía también debe hacer las investigaciones y sancionar, si es posible, identificar a los responsables de estos hechos. Pero acá hay una labor de educación que lo tiene que liderar el gobierno. Y para eso creo que es muy importante que el gobierno o que algunas autoridades que han tenido expresiones desafortunadas en el pasado, al confundir, por ejemplo, al tratar a los refugiados, a los inmigrantes como delincuentes, y han anunciado cuando se deportan algunos de ellos que se están deportando delincuentes, la verdad, confundiendo aquellos que han cometido delitos comunes, que deben ser, en mi opinión, claro, deportados, de aquellos que no han cometido delitos comunes y que simplemente han entrado irregularmente al país. ¿Tú sientes que el gobierno, más allá del manejo del tema migratorio,
¿Ha caído en la criminalización de los inmigrantes de manera que ha pasado algún límite? No, yo creo que eso sería algo muy grave. Yo creo que el gobierno ha tenido una actitud más bien errática y a ratos improvisada frente a este problema. Obviamente no podemos ignorar que durante el primer tiempo del gobierno del presidente Piñera, él acogió a los inmigrantes y los invitó al país, y creo que en esto hay diferencia de opiniones. En Chile estoy perfectamente consciente que hay algunos que lo critican por su viaje a Cúcuta y por haber ofrecido solidaridad a los venezolanos. Yo creo que hizo bien, yo creo que fue una conducta ejemplar, pero a partir de eso y con posterioridad se han puesto numerosas trabas y se han en la práctica deportado a personas sin ser escuchadas, sin darles posibilidades de ejercer sus derechos. Se han cometido errores en muchos casos. No hay una política de estudio caso a caso, y creo que incluso el actual ministro del Interior, el señor Delgado, ha tenido planteamientos desafortunados, desafiando nada menos que a la Corte Suprema chilena y endilgándole a la Corte Suprema que le ha atado las manos al gobierno, cuando la Corte lo que ha hecho es refrendar los derechos constitucionales, las obligaciones jurídicas de Chile y los estándares internacionales en estas materias. ¿Tú te refieres a los anuncios de expulsión, José Miguel? A las deportaciones, sí, a las deportaciones. La Corte ha sido súper consistente, tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones, objetando las deportaciones de aquellas personas que no han sido escuchadas y, por ejemplo, tenían méritos para estar en el país. Esos errores no se pueden seguir cometiendo. Y creo que cualquier política en esta materia debe estar siempre diseñada de la mano con lo que digan nuestros máximos tribunales. Tú dices Tú dices que el presidente Piñera hizo bien al invitar solidariamente, como en nuestro país, a otros pueblos que están sufriendo, como algunos chilenos en algún momento fueron acogidos en otras partes, pero que puso trabas luego. ¿A qué te refieres? ¿Qué trabas puso este gobierno para la inmigración? En la práctica, el poder acceder a esa visa democrática que se ofreció públicamente, a voz en cuello por el presidente y por su equipo de gobierno, poco a poco, paulatinamente, se fueron colocando requisitos tan exigentes que fue imposible para muchos de ellos cumplir con esos requisitos y calificar para esa visa. La cifra indica que en lo que va de 2021, solo el 14% de las personas que pidieron esa visa de responsabilidad democrática en Venezuela les fue otorgada, el resto rechazadas. Solamente el 14%, el 85% fue rechazada y el 1% está en proceso, por lo cual, ¿a eso te refieres tú? A eso me refiero, y en buena medida porque creo que es absurdo que el gobierno de Chile exija documentación que los venezolanos no están en condiciones de proveer, de entregar, de proveer, porque conseguir, por ejemplo, un pasaporte en Venezuela, un certificado de esa naturaleza es prácticamente imposible. Hay que pagar, y hay que pagar cifras que no están al alcance de todos. Es un país que está en el suelo, arruinado, y con una catástrofe humanitaria, pero de calibre mayor, y con una dictadura que no cede. Entonces, en esas circunstancias la gente está desesperada. Imagínate, han salido más de 5 millones de venezolanos, un país de 30 millones. Estamos hablando casi del 15% de la población a pie, con lo opuesto. La gran mayoría de ellos están en Colombia. Y Colombia se está portando, yo te diría, mucho mejor que Chile, a pesar de que tiene por lo menos 2.200.000 venezolanos en el país. Tiene políticas que han sido aplaudidas, no solo por nosotros, sino también por la comunidad internacional, por Naciones Unidas. Cuando dijiste que al principio, respecto a los hechos de la Plaza Brasil del sábado en Iquique, que el gobierno es el principal responsable en cuanto a las herramientas que tiene
¿Qué herramientas tiene un gobierno hoy, o el gobierno de Chile, para poder evitar estos actos de xenofobia que tú mencionaste? Mira, para empezar, el gobierno debería utilizar recursos que no son muy cuantiosos para construir albergues. Albergues para aquellos que están en una situación irregular y para que no estén durmiendo en las calles. Algunos se preguntarán en Chile, pero es una locura. ¿Cómo vamos a destinar recursos? Con eso se van a multiplicar mucho más los que llegan a Chile si la idea es desincentivar la migración. Bueno, esa parece ilegal. ser la lógica que se está aplicando. Pero es una lógica miope. Es una lógica miope, Matías. Si van a seguir llegando igual, nadie va a llegar a Chile por un albergue. O sea, lo otro es el maltrato. Es dejarlos en la calle con sus niños, sus enseres. Y yo no te estoy tratando de persuadir de una política humanista, humanitaria. Te estoy diciendo, creo que las medidas concretas que un gobierno con liderazgo, ¿no? Con liderazgo, sin temor al que dirán, a lo que digan las encuestas, a ese ambiente de chauvinismo y de nacionalismo que pueda surgir en algunos sectores, un gobierno que diga, mire, momentito, aquí hay unas obligaciones jurídicas nacionales e internacionales. Nosotros a estas personas que si bien han ingresado irregularmente al país, les vamos a ofrecer unos mínimos para proteger a los niños, para proteger a las mujeres, para proteger a los ancianos y que no estén a la intemperie, que no estén en una plaza pública botados a su suerte. Perdón, por último, tú has tenido, por las distintas situaciones de los últimos años de Chile, contacto con el presidente Sebastián Piñera. ¿En esta ocasión has podido tomar contacto con él? ¿Has podido expresarle directamente lo que nos dices aquí? No, pero lo pienso hacer. Estoy buscando la oportunidad de hacerlo. Creo que tendré esa posibilidad muy pronto. Y yo espero que él, que ha sido en general muy receptivo a la causa de la libertad, de la dignidad, de los derechos fundamentales y, por supuesto, a la causa de Venezuela, haga algunos ajustes a la política con miras a, insisto, frenar algo que es muy, muy peligroso, que es esta actitud de xenofobia que ha ido surgiendo en Chile. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, como siempre, un placer y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Matías, un placer y muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias de este lunes. Comenzamos con la crisis migratoria en el norte del país porque se prevé que comiencen ya los traslados de migrantes desde Iquique hacia otras regiones del país donde esperan reunirse con sus familiares o también redes de apoyo. Desde la playa Cabancha de la ciudad, donde se han instalado decenas de carpas de migrantes irregulares, nos informa Ivania Echavarría. Ivania. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en este momento aquí en el sector de Playa Cabancha, en la ciudad de Iquique. A esta hora la temperatura ha bajado bastante. La verdad es que la brisa marina también se siente muy fuerte. Y es lo mismo que ocurre durante toda la noche en este sector. Aquí, donde estamos nosotros, en el sector norte de Playa Cabancha, son decenas de las personas, principalmente venezolanos, quienes están acampando literalmente en este lugar. Esto, por supuesto, a falta de un techo, de un lugar donde poder resguardarse. Algunas de estas personas han sido desalojadas, por ejemplo, de la Plaza Brasil el viernes pasado. Otros han ido llegando durante esta jornada y han tenido que pasar la noche aquí, entonces en la intemperie. La verdad es que es una situación un poquito difícil, pero quiero conversar con Jenny Pantoja. Ella es una de las migrantes que se encuentra en este sector. Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Jenny, principalmente lo difícil que es tener que dormir aquí a un costado de la playa, muchas familias, muchos pequeñitos también. Bueno, sí. En especial yo tengo 5 días aquí durmiendo con mis 5 hijos y de verdad es muy fuerte con el frío que está haciendo, pero la necesidad tiene cara de perro, ¿me entiendes? Porque
Aquí solamente nos dieron un albergue por 5 días. ¿Ustedes hicieron una cuarentena de 5 días? Claro, ya tenemos todo nuestro papel donde salimos negativos y tenemos nuestra autodenuncia, tenemos todos los papeles que... ¿Y qué falta entonces para que ustedes puedan continuar su viaje? No tenemos pasaje, no contamos con los recursos para llegar a nuestro destino, que es Santiago. Se habla de buses para el traslado de migrantes. ¿Se han contactado con ustedes? ¿Ha venido alguien a hacer un catastro, a tomarle los datos? Ok, ha venido varias personas a anotarnos y nos dicen de unos supuestos buses, pero nos dicen que como para jueves, viernes, o sea, todavía no tienen una respuesta definitiva y en realidad nosotros le pedimos mucha ayuda al señor gobernador, ya que no nos quiere tener acá así dando lástima, que por favor, que porque él no se pone de acuerdo con el señor presidente, que una vez fue a la frontera de Venezuela a invitar a todos mis hermanos venezolanos acá a su país. Ahora nosotros lo que le pedimos a él, que por favor cumpla su promesa, ya que estamos adentro de su país visitándolo como él lo pidió. Muchas gracias, Jenny. Bueno, ahí escuchábamos a una de las ciudadanas venezolanas, una de las migrantes que se encuentra aquí en el sector de Playa Cabancha. Ella nos contaba un poco entonces lo que viven todos los días, el tema del frío, el tema de que incluso muchos se hicieron cuarentenas en algunas residencias sanitarias, ya salieron de esas cuarentenas y quedan hoy día aquí entonces a la deriva, a la intemperie. Piden un poco de ayuda, un poco de colaboración. Ella se nos mencionaba por último, ya para despedirnos, que algunas personas se les han acercado para tomarles los datos y con la posibilidad tal vez de partir en estos buses de traslado humanitario hacia la zona central del país, pero hasta el momento todavía no tienen nada claro, no saben si podrán ser parte de estos buses, tal vez el jueves, tal vez el viernes, no hay mayores antecedentes al respecto. Desde aquí, desde Playa Cabancha, nosotros nos despedimos. Buenas noches. Gracias, Ivania, por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y el presidente Sebastián Piñera condenó la brutal agresión por parte de una turba de personas que destrozó y quemó las únicas pertenencias de migrantes venezolanos en el norte del país. Aseguró que harán todo lo necesario para que este hecho no quede impune. En la misma línea indicó que están promoviendo una migración legal, ordenada y segura. Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano. Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura, que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos. Por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la migración ilegal. También hemos expresado nuestra responsabilidad y solidaridad con la democracia en Venezuela. Por eso hemos creado una visa de responsabilidad democrática que nos ha permitido acoger en nuestro país a más de 500.000 venezolanos y que también favorece la reunificación de las familias, porque no queremos que las fronteras dividan a las familias. Y esta situación de la crisis migratoria que se vive en el norte del país se tomó también el debate presidencial. Algunos son partidarios de mayor apertura y hay otros que son más partidarios de más restricción. Las imágenes de Iquique que se han reproducido en las últimas horas no han dejado a nadie indiferente, provocando innumerables reacciones. Un tema obligado que se tomó el debate presidencial. Candidatos que abordaron la crisis migratoria, sus propuestas y plan de acción si es que llegan a la moneda. Las expulsiones no son la solución. Tenemos que primero convocar a un gran foro internacional multirregional, establecer albergues humanitarios. Para entrar a Chile se entra por la puerta y no por la ventana. Si entra por la ventana, aplicaremos todos los tratados internacionales. Si no cumplen con nuestros criterios, serán expulsados. En la vereda de enfrente, Sebastián Sichel propone leyes que permitan una migración regulada y José Antonio Kast la creación de un estatuto de expulsión de inmigrantes ilegales que contemple el levantamiento de recintos transitorios en donde se les dé asistencia hasta que obligadamente deban salir del país. Ambos, eso sí, este lunes emplazaron directamente a Gabriel Boric, por lo que dicen ha sido su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro. No olvidarnos del por qué está ocurriendo esta crisis migratoria en Latinoamérica.
Esto está ocurriendo porque hay una dictadura en Venezuela. Hoy día vi que Gabriel Boric puso como vocera a una militante del Partido Comunista que no condena directamente esa dictadura, y eso demuestra la mirada distinta que tenemos respecto a las dictaduras en el mundo. Sichel alude a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, una de las nuevas voceras de campaña y coordinadora del área programática del comando de Boric. Señalo claramente a Gabriel Boric como uno de los responsables de las crisis migratorias. Él representa una ideología, un proyecto político que ha respaldado países que hoy día no tienen democracia y que obligan a los ciudadanos a huir de esos países. Este fin de semana, el candidato de Apruebo Dignidad repudió los hechos y aseguró que dentro de sus propuestas está liderar acuerdos regionales. Su programa propone reformar la actual ley de migraciones y la creación de un plan nacional de primera acogida que establezca derechos y servicios sociales, más allá de la situación administrativa del migrante. La responsabilidad de la crisis migratoria que estamos viviendo en nuestro país recae en el mal gobierno de Sebastián Piñera, que fue a Cúcuta a invitar a la migración venezolana y una vez en territorio nacional sencillamente se desentendió de esa invitación. No busquemos hacer campaña a partir de esta situación tan trágica. La superexplotación de las potencias imperialistas, el bloqueo sobre Venezuela, ¿no? Las condiciones que se someten a los pueblos hace que la gente emigre. Quienes actualmente lideran el gobierno insisten en la necesidad de regularizar los ingresos con documentos necesarios y utilizando los caminos establecidos, un tema que por su magnitud llegó para quedarse y que marcará el debate presidencial de los próximos días. Y finalmente el gobierno anunció que no se va a extender el estado de excepción constitucional de catástrofe y con esto llega el fin del toque de queda a partir ya de la madrugada del día viernes. El viernes 1 de octubre a las 0 horas concluye ya la vigencia del toque de queda y cambia también el plan paso a paso. Se anunciaron nuevas fases también. Vamos a revisar esta información en la siguiente nota. Un toque de queda en todo el territorio nacional. Un anuncio que puso en marcha el estado de excepción en Chile que tras 557 días terminará este 30 de septiembre. Hemos decidido no renovar el estado de excepción. El fin de un toque de queda que se alargó por casi 1 año y 7 meses, golpeando los bolsillos y restringiendo libertades. Continúa la alerta sanitaria, pero a contar de la 00 del 1 de octubre, las restricciones de movilidad en nuestro país se terminan. Es que hemos pasado demasiado tiempo con el toque de queda y yo creo que ya es mucho. Anda mucha delincuencia y acarrearemos más delincuencia todavía. No se justifica en realidad porque prácticamente no hay control sobre eso. Me parece que necesita reactivarse la economía en cuanto a la parte de restaurantes, que son los que atienden básicamente hasta más tarde. Los locales nocturnos fueron parte de los negocios más golpeados por la pandemia y especialmente por el toque de queda. Terminaron con el 50% de sus locales cerrados. El fin de las restricciones los alegra. Estamos muy contentos de que por fin haya terminado el toque de queda más largo que se ha aplicado en el mundo por la pandemia y esperamos que con esto se reactive plenamente la vida nocturna. Llevamos 1 año, 7 meses cerrados. Y por lo tanto creemos que con esta medida ya se alivia un poco la carga. Pero al fin del toque de queda se suman otros cambios al plan paso a paso. Ya no habrá cuarentena. La primera etapa será la de restricción, pero no limita la movilidad. Poder ir retomando en parte la rutina y la regularidad de nuestras vidas implica un grado de compromiso y corresponsabilidad. Que se levante el estado de excepción no significa que la pandemia terminó. Aforos estrictos y establecidos para cada etapa. La actualización del plan paso a paso también dará mayor relevancia al pase de movilidad que a contar del 1 de noviembre será el único documento sanitario exigido para viajes interregionales y que también será requerido a los mayores de 12 años. Yo en lo personal ya me he puesto las 3 vacunas y no le veo, en realidad no tengo ningún beneficio al respecto. Por eso es clave y relevante que todas las personas se vacunen, no solo para estar protegidos contra esta enfermedad, sino que también para poder realizar mayor cantidad de actividades. Cambios que son mirados con atención por parte de algunos especialistas. Esto porque si bien la positividad se mantiene baja, hay preocupación por un alza en la tasa de incidencia, es decir, número de contagiados por cada 100.000 habitantes, principalmente en las regiones del extremo norte y también Aysén. Como sabemos, la transmisión comunitaria de Delta en Arequipa
y en Tacna era, ¿no es cierto?, significativa. Bueno, probablemente en esa zona estos cambios en el plan paso a paso no sean los más apropiados y haya que mantener más medidas, ¿no es cierto?, que le permitan restringir la movilidad de las personas. Sí hemos visto un aumento en las últimas semanas, hoy ahí particularmente en las comunas de Arica, hemos fortalecido la estrategia de testeo en forma muy importante. Ayudas sociales como el IFE universal y laboral, los créditos FOGAPE y la ley de apoyo para el no corte por deuda a los servicios básicos se mantendrán. En el caso de la extensión del postnatal de emergencia, el requisito es hacer la solicitud antes de este jueves 30 de septiembre, último día con toque de queda. Sin impuestos a la renta, con plazo de 2 años para sacarlo y con la retención de hasta un 100% de los fondos en caso de ser deudor de pensión de alimentos. Con estas y otras indicaciones, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, una iniciativa que este martes va a vivir un día clave en la sala de la Cámara. Mañana se van a tener o no los votos para aprobar el cuarto retiro. En el conteo que yo tengo existen dudas. Dudas y cuestionamientos en la previa de la votación del cuarto retiro de fondos en la sala este martes. Durante esta jornada, la Comisión de Constitución despachó a la Cámara la iniciativa. Señor presidente, se han recibido 8 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Proyecto que no llega igual a los retiros previsionales anteriores. Esta vez, algunas indicaciones aprobadas por la Comisión de Constitución le cambiaron la cara a la iniciativa. Por ejemplo, se aprobó que esta vez se tenga 2 años de plazo para retirar los fondos y no 1, como en los anteriores. Podrá ejercerse en un plazo de 2 años, lo que va a generar menos presión inflacionaria sobre los fondos de pensiones. Pero sin duda, la indicación que más llamó la atención fue la relacionada a las pensiones alimenticias. La comisión aprobó por 10 votos a favor y 1 abstención que se podrá retener hasta el 100% de los fondos de pensiones a aquellas personas que tengan estas deudas. Por ejemplo, si el no pago de pensión de alimentos asciende a 30 millones de pesos y tiene esa misma cantidad en su cuenta de AFP, se le retendrá en su totalidad. Por la vía de la subrogación, con la medida que aprobamos hoy como indicación, se podrían resolver la gran mayoría de las deudas de pensiones alimenticias que hay en nuestro país. A eso se suma la aprobación de un nuevo adelanto del 10% para pensionados por renta vitalicia, la sanción a las AFP por parte de la Superintendencia de Pensiones en caso de incumplir con la entrega de fondos retenidos por pensión de alimentos. Por eso, se estableció que el pago será desde el 10º día hábil y en un plazo máximo de 15 días hábiles, ni antes ni después. Un retiro que no tendrá impuestos y que se podrá sacar hasta el 100% de los fondos en caso de enfermedad catastrófica. Ahora será la sala la que determine el futuro de este proyecto. Lamentamos profundamente que la oposición haya rechazado la posibilidad de asegurar que los fondos de pensiones son inexpropiables, inembargables, que no se pueden nacionalizar. Vamos a aprobar el cuarto retiro. La derecha es clave en lo que va a suceder mañana. Y justamente este martes es el día clave. Se llevará a cabo la votación en la sala de la Cámara, en medio de una semana agitada para el Ejecutivo, luego que 2 ministros de Estado y la ex subsecretaria de Prevención del Delito reconocieran haber sacado el primer retiro. Hice un retiro, no va a ser más. Yo hice el primer retiro del 10%. Yo hice un retiro del 10%. Durante esta jornada se sumaron los exministros Mañalich y Marcela Cubillos, retiros que siguen tensionando al oficialismo y al candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, que este lunes fue emplazado por otros presidenciables a transparentar si efectuó el primer retiro cuando era ministro del gobierno. Insisto en lo que te digo, no vamos a caer en el volador de luces y la trampa que pone la izquierda en Chile. La gran explicación que tienen que darle a aquellos que están promoviendo los retiros y lo que están tratando es de meterse en el bolsillo de los otros cuando ellos no tienen una buena explicación al retiro. El proyecto necesita 93 votos para ser aprobado. Sin embargo, todavía permanece la incertidumbre e incluso algunos parlamentarios continúan en estado de reflexión. Vamos a revisarlo durante esta noche para salir mañana de nuestro estado de reflexión y no vamos a tener problema en votarlo en la sala, sea cual sea esa decisión. El resultado hoy día de la comisión y esperamos que mañana esto se vea ratificado a las 2:30 de la tarde con una gran alegría para los chilenos y las chilenas que están expectantes. O estamos a favor de las pensiones, apoyando una ley corta de pensiones,
o estamos a favor de un cuarto retiro que lo que va a hacer es encarecer la vida de las chilenas y chilenos. Ley corta de pensiones que fue aprobada en la Comisión de Trabajo y que seguirá su discusión este martes, mismo día donde las abstenciones serán decisivas en la votación en la sala. Se necesitan al menos 15 votos oficialistas, incertidumbre que a horas de la discusión sigue rondando al cuarto retiro del 10%. Y atención porque este lunes se sumaron al proceso de vacunación contra el COVID-19 los niños de entre 6 y 11 años. Será 1,5 millones de niños que van a recibir la vacuna contra el coronavirus en un cronograma que se espera poder concluir antes de que termine el calendario escolar 2021. Son los últimos en sumarse al proceso, niños entre 6 y 11 años. Algunos más nerviosos que otros llegaron a sus colegios para recibir su primera inyección contra el COVID-19. Que así podremos protegernos a nosotros mucho más y a nuestra familia también mucho más. Así los niños nos cuidamos como nuestros papás y puedo estar más tranquilo y jugar. El proceso para quienes están en este rango etario se lleva a cabo con la vacuna Sinovac. Tal como para los adultos, es voluntaria. Y en el caso de la vacunación en la escuela, se debe contar con una autorización expresa de padres o apoderados. Es una autorización simple, no tiene mayor formalidad, es un proceso seguro. Es importante que los padres tengan conciencia del valor de acceder a la vacuna. En algunos casos, dependiendo de la edad de los niños y la comuna en la que estudian, la vacuna del COVID coincidirá con la del virus contra el papiloma humano o la que protege contra el tétanos. Los especialistas aseguran que no hay problema en esa coadministración. Por ejemplo, los niños que están en primero básico, que se van a vacunar contra coronavirus con vacuna Sinovac, se puede administrar en conjunto con la vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Y si eventualmente no se pueden coadministrar el mismo día, el ideal es esperar un lapso de 14 días entre una vacuna y otra. Los establecimientos, junto a la autoridad sanitaria, ya se han coordinado para cumplir con el calendario del Plan Nacional de Inmunización y al mismo tiempo con la protección contra el COVID. Esperamos tener los niños vacunados con las 2 dosis durante este año, de aquí a diciembre. Así que la primera dosis debiera ponerse durante el mes de octubre, no más allá de la primera semana de noviembre, para poder terminar con los niños este año. 1,5 millones de niños deberían vacunarse en sus colegios de aquí a diciembre. Lo importante para que el proceso de vacunación siga siendo efectivo es que aquellos adultos rezagados asistan a los vacunatorios y que se cumpla además con la dosis de refuerzo. Nos vamos ahora al norte del país con información del momento. Un incendio destruyó al menos 3 viviendas durante esta noche en Tocopilla, en la región de Antofagasta. Este siniestro ocurrió en el sector Centro Alto, en el pasaje Esmeralda con Santa Rosa. Al momento, 3 viviendas se han visto afectadas por las llamas, entre ellas la sede de un baile religioso. La emergencia obligó a evacuar a vecinos sin que se registren hasta el momento personas lesionadas por el momento. Al lugar llegaron 7 unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna con cerca de 30 voluntarios en terreno. Este incendio ya está controlado y Bomberos se mantiene realizando diligencias para identificar el origen del fuego. Y en su gira sudamericana, el presidente Sebastián Piñera se reunió este lunes con el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. En el encuentro, el jefe de Estado formalizó la invitación para que Uruguay se una al llamado proyecto de fibra óptica Humboldt. Además, destacó la necesidad de estrechar la colaboración e integración de ambos países en América Latina a través de la Alianza del Pacífico y Mercosur. En la cita abordaron también materias de ciberseguridad e igualdad de género. Por la situación del COVID-19, ambos mandatarios dialogaron también para lograr una colaboración que permita avanzar en su control y en la recuperación post-pandemia. Junto a esto, firmaron un acuerdo de entendimiento en materia de salud. Firmamos un acuerdo de colaboración y entendimiento en materia de salud. Uruguay y Chile queremos unir fuerzas para combatir la pandemia del coronavirus, lograr recuperar las libertades y las oportunidades para nuestros pueblos y, además de eso, ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar la recuperación post-pandemia. 1 de la madrugada con 54 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos. Internacional. 2 de la madrugada con 1 minuto, volvemos a medianoche con noticias del mundo. Los socialdemócratas de Alemania, el partido de la centroizquierda, proclamaron la victoria en las elecciones federales celebradas este domingo.
Con un 25,7% de los votos vencieron al conservador Unión Cristiano Demócrata, que es el partido de la canciller saliente Angela Merkel, quienes obtuvieron un 24,1%. La diferencia de escaños ganados en el Parlamento es tan solo de 10 puestos. Los dos partidos han gobernado juntos durante años, pero Olaf Scholz, candidato a canciller por los socialdemócratas, dice que ya es hora de una nueva coalición para formar el nuevo gobierno. Ahora comienza el proceso para buscar partidos con el objetivo de formar un gran bloque, lo que va a significar que Angela Merkel queda en el cargo de canciller mientras se negocia el nuevo gobierno, un proceso que podría tardar semanas. Si bien no ganaron en estas elecciones, el Partido de los Verdes y el Democrático Libre van a jugar también un rol importante en las negociaciones. Los votantes han hablado muy claro. Dijeron quién debería formar el próximo gobierno. Fortalecieron 3 partidos: los socialdemócratas, los verdes y el democrático libre. Y por eso ese es el mandato claro que han dado los ciudadanos del país. Los 3 deberíamos formar el próximo gobierno. Los partidos que han querido un cambio lejos del status quo en los últimos años fueron los verdes y los liberales. Es por eso que tiene sentido que primero busquemos el diálogo entre nosotros para ver si, a pesar de todas las diferencias, podríamos convertirnos en un centro progresivo de una nueva coalición. Y vamos a España, donde sigue la alerta por la reactivación del volcán Cumbre Vieja. Tras un día de relativa calma, la erupción del volcán volvió a reactivarse y se registró una impactante expulsión de material volcánico, además de nuevas explosiones. Aunque las autoridades españolas aseguraron que es normal que el volcán tenga este tipo de continuidad e interrupción en el flujo, se mantiene vigente la orden de confinamiento de cientos de residentes, esto ante la posibilidad de que la lava llegue al mar. Y cuando son las 2 de la madrugada con 3 minutos, cerramos el bloque informativo de medianoche. Muchas gracias, Marco. Y nos vamos a la pantalla de nuestro estudio para revisar el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento tiene como cabecera este supermartes que espera mañana al Congreso Nacional, porque se vota en sala el cuarto retiro del 10%, el cuarto 10%, y la despenalización del aborto sin causales. Así que la atención estará puesta mañana en el Congreso Nacional. Revisamos el tiempo, ¿le parece? Bueno, el informe del tiempo indica que hoy en Santiago habrá un cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. Y este martes también en Antofagasta estará despejado y una máxima probable de 17 grados. De esta manera llegamos al fin de nuestra entrega informativa. Les deseamos que tenga muy buenas noches y los dejamos invitados a que siga atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.